En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, también a nuestros invitados especiales, a quienes vamos a identificar una vez ya que entremos en el primer tema de la tabla. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. Un informe de la asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Claudia Cuevas, titulado Experiencia comparada sobre protección de menores que transitan en motocicleta. Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica, Filipinas y Países Bajos. 2. Correo electrónico de la señora Carla Vicencio, de fecha 15 de diciembre del año en curso, mediante el cual expone sobre la transgresión en la comuna de Viña del Mar de la normativa vigente, la Ley de Tránsito, que dice relación específicamente con los vehículos con motores de combustión interna, los que no pueden transitar con escape libre y deben estar provistos de un silenciador eficiente. Y un correo electrónico de doña Carolina Araya, mediante el cual da cuenta de la falta de normas relacionadas con la clonación de placas patentes de vehículos particulares. Muchas gracias, Araceli y Rodrigo. Queda entonces la información a disposición de los senadores de la comisión. Yo también quiero aprovechar este espacio de la cuenta para solicitar a través de oficio al Ministerio de Transportes para que se coloque discusión inmediata al boletín 14.628, que es el proyecto de ley que trabajamos con los integrantes de esta comisión para eliminar requisitos de educación básica para la licencia de conducir. Sí, que si hay acuerdo de los senadores, oficiamos. Okay, se acuerda. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senador García Huidobro. Gracias. Si fuera posible, usted como presidenta lo pudiera solicitar en la sala o en los comités con el fin de que se pueda poner ese proyecto inclusive en fácil despacho. Yo creo que es muy importante y está esperando bastante tiempo. Fue aprobado por unanimidad. El Ejecutivo, no sé por qué no le ha puesto urgencia cuando estaba completamente de acuerdo. Muchas gracias, senador García Huidobro. Entonces también les propongo que reiteremos el requerimiento ahí para la reunión de comité para que se coloque en tabla y en fácil despacho. Yo creo que es viable. Senador Letelier. Presidente, dos temas. Uno es de cuenta y uno es más tangente, distinto. Respecto a los proyectos a los cuales se le debe pedir urgencia al Ejecutivo, poder incluir el proyecto de Internet como servicio público es una demanda, una necesidad. Estaba parado en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo. Entendíamos que había un acuerdo de sacar esto antes del final de esta legislatura y esperamos que eso se logre. Lo segundo, mire, presidente, yo creo que ya este conocimiento público, la sorpresa respecto a la deficiencia de transporte público el día de las elecciones, de que no haya habido un plan de contingencia adecuado. No quiero profundizar en esta materia, pero sí pediría que podamos dedicar un tiempo específico, por cuanto más allá de la elección en sí del domingo, lo que no es correcto en un país que hemos logrado que los procesos electorales se realicen en absoluta normalidad, una fiesta democrática, el CERVEL funciona, de que algo básico bien, como el transporte público no funciona. Porque y esto no fue un problema metropolitano, no fue solo en la región metropolitana. Y por ende hay una... en Rancagua los buses estaban guardados y no fue culpa de los operadores. Tiene que ver con la planificación que se hace. Entonces, creo que es bueno para a futuro poder tomar medidas, pero para este efecto poder hacer las consultas formales. Nosotros no tenemos la facultad fiscalizadora como la Cámara, pero creo que solicitar la información corresponde. Tomamos ese acuerdo, por favor. Ahí. Sí, además el día de hoy va a estar presente la ministra. Yo creo que más allá de la espera de la respuesta al oficio correspondiente, yo creo que al inicio antes del primer punto de la tabla, me gustaría otorgarle la palabra ahí al Ministerio de Transportes, porque incluso a través de redes sociales, yo votaba en la región de Aysén, recibí una serie de mensajes relativos a la falta de transporte público para acercar a los ciudadanos y ciudadanas a sus locales de votación. Y yo diría que fue un elemento que generó
tensión el día de la elección en un proceso que, como señala el senador Letelier, en general el país tiene un excelente comportamiento, las instituciones en esta materia funcionan, pero claramente en materia de transporte existe un déficit y creo que empezar la sesión haciéndonos cargo de este tema me parece que es importante para tener claridad también respecto de qué ocurrió ese día, porque evidentemente las responsabilidades apuntaban a la autoridad sectorial, al Ministerio de Transporte. Senador Osandón. Mire, Presidenta, yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso. Primero porque ya pasó, y estoy de acuerdo que es un tema, pero también yo vi una infraestructura comunicacional súper bien preparada, súper bien preparada. O sea, primero esto pasa en todos. O sea, yo le voy a dar el ejemplo de lo que a mí me pasó ese día. Cuando a mí me llaman por esto, yo tomé mi moto y salí, ¿ya? Porque yo fui a votar súper temprano. Salí. Y llamé al ministro Belolio para decirle, ministro, más que no haya micro, no se mueve un auto. El taco era impresionante, no había un solo carabinero dirigiendo el tránsito. Además le dije, ¿por qué mierda? Con esa palabra, cierran todas las calles principales que hay un colegio de votación porque termina... Bueno, los tacos eran impresionantes, ahora han puesto las micros, que no sé. Ya, ok. Pero claramente aquí hubo una negligencia porque eso tenía que haberse planificado. Y eso es cierto, ¿ya? Y también, yo sé, porque conozco choferes, que muchos no fueron a trabajar, boicoteando el tema, para que quedara la grande. Y le voy a decir una cosa, fue todo lo contrario. Porque esto empezó a armarse una tremenda red en WhatsApp, y en las plazas habían personas ofreciéndose para llevar gente, y fue mucho más expedito para llevar gente en la tarde a votar que las micros. Entonces, ver a diputados o exdiputados, no, son diputados todavía otras personas, filmando, se tenían todo armado. Era una cuestión como para pegarle. Bueno, el gobierno se presta para que le peguen, porque esa es la verdad, se presta, porque eso había que planificarlo. Si era súper fácil. En toda la elección ha pasado lo mismo. En el caso de Puente Alto votó muchísimo más gente, por lo tanto el taco era mucho más grande. No, yo creo que no proyectaron eso. Yo creo que hay una negligencia, lo debo hablar, porque aquí había que planificar, no solo la cantidad de amigos. En el caso del área sur de Santiago, usted puede haber puesto el amigo que quisiera. Están todas paradas, Presidenta. ¿Por qué? Porque los tacos eran de kilómetros. No sé si los que ubican la zona, pero Vicuña Maquena después se llama Avenida Conchitoro, que pasa a ser Puente Alto. De ahí a Pirque, 5 kilómetros, parados. O sea, si usted de un local a otro en Puente Alto, que tenía unas 10 cuadras, se demoraba entre 1 hora y media y 2 horas de un local en 15 cuadras. Estaba todo parado, todos, así que ahí las micros... No, pero no había nadie dirigiendo el tránsito, nadie, estaba todo parado, todos cruzados, era un despelote tremendo. Entonces, lo que yo quiero es pedirle, que está bien, que hagamos un análisis, pero no hagamos un incendio de esto, si esta cuestión ya pasó, vamos a seguir en la cuestión de lo que tenemos, que es mejorar el ánimo para el futuro gobierno, porque si no esto se va a transformar en una guerra, empecemos a desquitarnos uno con otro, ¿no es cierto? Entonces, el gato tiene 4 patas, no 5. Y claramente aquí funcionaron 3. Pero en el fondo yo lo que pediría es harta prudencia. Porque si no, el ambiente va a entrar malo. Entonces hay que... Y lo que no necesita Chile hoy día es una oposición destructiva. En el caso nuestro. Necesita una oposición constructiva porque si no nos vamos todos al tacho. Todos. Entonces yo pediría en eso, por favor, la mayor prudencia posible. Gracias. Muchas gracias, senador Osandón. Bueno, yo creo que ese es el espíritu también de esta comisión. Hemos trabajado en esa lógica durante un tiempo. Yo creo que lo que me ocurre es que yo creo que hay que reconocer que es un déficit, que hubo un déficit ese día, que no es bueno que condicione procesos tan relevantes como una elección presidencial. Quizás solo dejemos un espacio para que el Ministerio de Transporte se refiera. Continuamos con el primer tema de la tabla. Yo entiendo que tenemos que avanzar, pero creo que hay que recoger la experiencia para procesos futuros, sobre todo en tema de planificación. Y como tampoco existe transporte gratuito para otras elecciones, quizás la más relevante, se genera una tensión que yo creo que a futuro debemos evitar y tomar todas las medidas necesarias para que este tipo de procesos ocurra con la mayor normalidad posible. Senador García Huidobro había solicitado la palabra. Sí, Presidenta, yo comparto con el senador Osandón su análisis. Eso ocurrió en todo Chile prácticamente. Y si la ministra nos pudiera informar, porque se dice que el 25%, por lo menos, de la región metropolitana, de los choferes no habrían concurrido a su trabajo.
y la idea era justamente de tener un día equivalente a lo laboral. Y eso significa que deben trabajar con el 90 y tantos %. Entonces también, si va a estar la ministra, nos pudiera explicar cómo lo planteó usted de partir con ese tema y después seguir por el primer punto Y de la ahí tabla. cerramos con la ministra, entonces está presente la ministra Gloria Hood. La principal después de esto. Yo lo planteé como un tema monofísico, pero no para usted las. Era poner punto, llevámoslo al final de la sesión. Sí, se nos va a ir la discusión, no vamos de acuerdo, que vamos a tener la reunión, uno defendiendo todo esto. No, pues para mí está resuelto, pero yo creo que es darle el espacio porque nosotros hemos opinado y que la ministra se pronuncie de manera muy, muy acotada. Entonces, abramos la sala de espera, por favor. Senado sin Navarro, sea Patagonia sin represa, Navarro sin Senado. Wow, qué sonar. Okay, le damos la bienvenida a los invitados especiales para la sesión del día de hoy. Comenzamos saludando a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hood. Está presente también el subsecretario de Transporte, el señor José Luis Domínguez, el jefe de gabinete de la ministra, señor Juan Carlos González, el jefe de Transporte Público Urbano Regional, señor Roberto Villalobos, y la asesora legislativa del Ministerio, señora Romina Garrido. También está presente, le quiero dar la bienvenida al gobernador regional de O'Higgins, el señor Pablo Silva. Entiendo que está acompañado de su jefe de gabinete. También tenemos la presencia el día de hoy de los alcaldes de la Municipalidad de Rancagua, el señor Juan Ramón Godoy, alcalde de la Municipalidad de Machalí, el señor Juan Carlos Abud, el alcalde de la Municipalidad de Graneros, señor Claudio Segovia, también de la Federación Locomoción Mayor, Sexta Región, su presidente, el señor Alejandro Ibáñez Valenzuela, junto a sus asesores, señores Jorge Ibarra y Sergio Arce, y también su secretario, el señor Felipe Rodríguez. Presente también se encuentra el gerente de buses Expreso Rancagua, el señor Wilson Rivas, el presidente de la empresa de transporte Cordillera Bus, Sociedad Anónima, el señor Carlos Donoso, presidente de la Federación Rural Mayor de Transportes de Pasajeros de la Sexta Región, Ferutrans, el señor Luis Ramírez, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Básicos y Similares de la región de O'Higgins, Feretacol, señor Eduardo Lillo, presidente de la Federación Colectiveros Rurales FECOR, el señor Alfredo Sánchez, entiendo que lo acompaña el tesorero, el señor Ismael Yamten, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista señor Nicolás García, que nos acompaña siempre. El tema de la tabla de hoy es recibir información de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones acerca del estado de avance de los procesos de los concursos de electromovilidad en la región. Así que le damos la bienvenida a la ministra y tiene la palabra. Buenos días, presidenta, y por su intermedio saludo. La escuchamos, si pudiera subir el volumen, ministra. Sí, déjeme. ¿O será acá? Les pido a informática que puedan apoyar para que podamos escuchar a la ministra. Yo tengo mi micrófono activado. Un segundo, ministra, por favor, que la escuchamos muy bajo. Ya. Está hablando la voz. Ahí se escucha. ¿Ahí sí? ¿Se escucha ahora? Muy bajo, ministra, muy, muy bajo, por eso. Qué raro, porque yo tengo todo mi sistema instalado normal. Ministra, tal vez con el audífono puede funcionar mejor. Voy a probar con el audífono. Porque es problema nuestro, parece. Sí, lo más probable es que sea el micrófono de allá. A ver, voy a poner... ¿Y ahora? Ya, me dicen que problemas de acá, que ellos nos escuchan perfectamente. Ah, sí, yo la escucho perfecto aquí también. Ahí deberíamos estar. Aquí. ¿Ahora? No se escucha muy bajo.
Vamos a tomarnos unos minutitos para solucionar el tema técnico del audio. Ok. Y parece que ya está. Era más simple, ministra. Había que aumentar el volumen. Sí, la brecha digital nos persigue en esta comisión. Bienvenida, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión y a las personas invitadas. Y entiendo que hay dos intervenciones, una para la cual fuimos citados, que se refiere al desarrollo del proyecto de corredores eléctricos en regiones, y esa presentación la va a hacer el subsecretario José Luis Domínguez, que ha estado a cargo de esos proyectos específicamente en el resto del país. Y también entiendo que, y lo entiendo genuinamente, que hay mucho interés por entender también qué pasó el día domingo con el sistema de transporte, y preparé una presentación para que ustedes lo tengan en consideración cuando lo encuentre oportuno dentro de la sesión, porque tengo una cantidad importante de información ya procesada respecto al comportamiento del sistema de transporte en la ciudad de Santiago el día domingo, y algunas de las conclusiones preliminares a las que hemos llegado, considerando, eso sí, que hoy vence el plazo para que las empresas nos entreguen información que pedimos, así que hay una segunda parte de procesamiento de datos que tendríamos que entregar después, pero hasta hoy tengo una cantidad que es bien importante de información que yo creo que ilustra lo que pasó en la ciudad ese día. Muchas gracias, ministra. Sobre el segundo punto que usted plantea, nosotros hemos solicitado oficial. Le propongo que nos responda por esa vía formal, y hoy la idea era al final de esta sesión que usted pudiera pronunciarse sobre ese tema. Y le propongo que empecemos entonces con la presentación del subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, respecto a los concursos de electromovilidad en las regiones. Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Le damos la palabra al subsecretario. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes, a los honorables, a saludar a los invitados especiales. Y si me dan autorización, puedo compartir pantalla, que no me están permitiendo. Sí, está habilitado, me señala el subsecretario. Presidenta, mientras el subsecretario instala la presentación, solo quería mencionar que ayer en la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara hice esta presentación, así que está la grabación en caso de que alguno de los parlamentarios o de los asistentes quisiera verla. Ahí están los datos detallados, aparte de lo que vamos a contestar frente al oficio que ustedes nos han mandado. Muchas gracias, ministra. Me dice que no tengo autorización para compartir pantalla. Es que entiendo que Isabel Riquelme, el último, está compartiendo la pantalla, no sé quién es. Isabel Riquelme, si puede dejar de compartir pantalla, pues hay que habilitar al subsecretario, por favor. Ahí está. Si es que hay otro usuario compartiendo, entonces estamos viendo eso. Okay. Ahora sí. Si se pudieran silenciar los micrófonos porque hay rebotes de señal. Y le vamos a pedir a los invitados si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. No sé, subsecretario, ¿se ha podido ingresar o compartir pantalla? No, todavía está bloqueado. Todavía está ocupado. Isabel Riquelme. No lo sé.
Ahora sí, subsecretario. Ahí ya se ve la pantalla. Electromovilidad, super. Está muteado, subsecretario. ¿Le podemos habilitar el micrófono a nosotros? A ver, tiene que ser directo, ya por eso. Subsecretario, está muteado. Ahí. Tiene que habilitar su micrófono. Ahí está. Sí, perfecto. Ahora sí, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Lo primero que me gustaría hacer es... Adelante. Sí, ya está habilitado. Me gustaría dar un poco de contexto. Primero entender por qué estamos en el objetivo de desarrollar la electromovilidad. Y en ese contexto entender primero que las emisiones de gases de efecto invernadero, los principales emisores son la producción de energía eléctrica, la industria y el transporte. Ahora, en el caso particular de Chile, el principal emisor es justamente la industria eléctrica, pero le sigue la industria del transporte, con el 24% de las emisiones. Vale decir, el sector transporte y sobre todo el transporte terrestre es responsable del 24% de las emisiones y esa es la razón principal por la cual nosotros estamos trabajando fuertemente en la electromovilidad. Y esto ha sido reflejado en numerosos compromisos que ha tomado el país. El primero más importante que tomó el país fue justamente en el gobierno pasado, donde en el Acuerdo de París nosotros nos comprometimos como país a reducir en un 30% las emisiones al 2030 con base el año 2007. Este es un detalle muy relevante porque en general todos los países no se comprometieron con una base. En general todos los países lo que hicieron fue proyectar cuánto iban a ser sus emisiones al 2030 y con respecto a eso decidieron reducir un 30%. En el caso nuestro y algunos países más serios y responsables tomaron una base con respecto a un país, a un año anterior. Ese fue el caso chileno. En Latinoamérica solo lo hizo Chile y Uruguay. En general los otros países que lo hicieron fueron los países europeos, que se comprometieron con respecto a una base conocida, no con una base estimada, que evidentemente uno puede ser generoso en la estimación, con lo cual la reducción puede ser bastante limitada. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la COP pasada, antepasada, la COP 25, Chile lideró un grupo de países que se comprometió a ser carbono neutral al 2050 y posterior a lo cual llegó el compromiso de Estados Unidos y China también se comprometió al 2060. Entendiendo de que el principal sector que tiene emisiones de energía, repasar algunas de las metas de energía. De hecho, nosotros en el pasado 2013 nos comprometimos a que el 20% de la generación eléctrica fuera renovable no convencional y eso lo logramos el año pasado en circunstancias que la meta era el 2025. De hecho, también el gobierno pasado se comprometió que el 70% de la matriz debía ser renovable en el 2050. Nosotros ampliamos esa meta al 100% y de hecho se va a lograr esa meta al 2030, vale decir 20 años de anticipación. También nosotros nos comprometimos que al 2040 debiéramos tener toda la matriz descarbonizada, vale decir sin centrales a carbón. En el sector transporte, un importante medio para reducir emisiones es justamente la red de metro. La red de metro, recordemos que usa la energía eléctrica, por lo tanto es muy relevante a la hora de evitar emisiones, entendiendo de que casi la mitad de los pasajes son en la red de metro. Por lo tanto, es importante también desarrollar la red de metro para efectos ambientales. Lo mismo que el impulso que le hemos dado a los trenes de cercanía,
tenemos el Santiago Nos, el Santiago Rancagua, estamos ampliando el Metro Valparaíso, estamos desarrollando el metro el Metro Tren en la Gran Concepción, mismo que en la Araucanía. Todos son desarrollos que también apuntan justamente a evitar emisiones y darle un transporte de calidad a todos los usuarios. También nosotros estamos trabajando para que al 2023 al menos el 80% de la flota de buses de Santiago sea o eléctrica o estándar Euro 6. De hecho, en la reciente licitación va a significar que vamos a renovar del orden de 1.000 buses adicionales por eléctrico. Vale decir, Santiago va a tener casi 2.000 buses eléctricos. Y también, siguiendo con las metas de transporte, nosotros nos comprometimos que al 2035 el 100% de los vehículos que se vendan en el país, tanto vehículos livianos como en el transporte público urbano, van a ser cero emisión. Y por último, también tomamos el compromiso que al 2040 todo el transporte público deberá ser cero emisión. Ahora, revisando el mapa de electromovilidad que queremos desarrollar en regiones, aquí está todo Chile. Por cierto, queremos que esto no quede solo en Santiago, necesitamos y debemos realizarlo en todo el país, por lo cual estamos con desarrollo en las ciudades que están indicadas, vale decir Arica, Antofagasta, Copiapó, Serena, Valparaíso, Santiago, por cierto, ya lo mencionábamos, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt son los programas que estamos desarrollando en este momento. Y me gustaría detenerme en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con un decreto, el decreto 86, que tiene que ver con los programas Renueva tu Micro, Renueva tu Colectivo, que es, en definitiva, hicimos en esos programas, fue incorporar un incentivo adicional para que tanto buses como taxis colectivos también tengan opción de tener un incentivo mayor para que justamente puedan adquirir máquinas eléctricas. Eso fue ya tomado a razón, con lo cual está disponible en los nuevos concursos que se hagan en las diversas gobernaciones a lo largo del país. Yéndonos a los corredores eléctricos, uno de los que está más avanzado corresponde a Antofagasta, que recibimos 10 ofertas y significa hacer un corredor desde el sector de la Chimba Alto, pasando por el centro de Antofagasta para llegar hasta la Universidad de Antofagasta y significan 40 buses y estará listo para ser adjudicado y está para la toma de razón de Contraloría. El segundo tiene que ver con Valparaíso, que también son 35 buses. Esto es entre Placilla y la Plaza Wheelwright, en el centro de Valparaíso. Es una licitación que tuvo 6 oferentes y está también ingresado a Contraloría, listo para ser adjudicado. El tercero de ellos tiene que ver con Rancagua, justamente. Son 20 buses. Recordemos que Rancagua son casi 400 buses, vale decir un poquito más del 5%, el 6%. Lo que pretendemos aquí es hacer un corredor entre Machalí y la estación de Metrotren. En Rancagua son 20 buses y en definitiva esto fue ingresado a las bases de licitación a Contraloría y esperamos que sea tomado razón para poder iniciar el proceso de licitación. Después está el perímetro concursable de Arica, donde queremos renovar la totalidad de la flota de esa ciudad. Estamos hablando de el orden de 110 buses, de no equivocarme. Este perímetro lo que busca es justamente darle un servicio de calidad a la ciudad y estamos también con la fase en Contraloría esperando su toma de razón para poder
iniciar el proceso. Lo mismo sucede en la ciudad de Copiapó. La ciudad de Copiapó también estamos llamando a licitación. Son 100 buses, 110 buses en la ciudad de Copiapó y queremos justamente renovar la totalidad del servicio de Copiapó, producto que prácticamente hoy día no hay servicio. Continuando con la licitación, está la ciudad de Puerto Montt, donde van a ser 10 buses que queremos licitar. Esto corresponde menos del 2%, son 320 buses los que hay en Puerto Montt hoy día. Este es un servicio que circunvala tanto la parte baja como la parte alta de Puerto Montt y en definitiva queremos que este desarrollo le permita un buen servicio a todos los usuarios. También anunciamos uno en la ciudad de Talca, son 11 buses y en definitiva este es una licitación que iría desde la Universidad de Talca, pasando por el centro de la ciudad, hasta llegar a la Universidad Católica del Maule. Le sigue la ciudad de Valparaíso con otro concurso que queremos para renovar la ex unidad número 1 y este está retirado Contraloría a raíz de unas correcciones que nos quieren realizar y que estamos preparando para reingresar. Temuco son 10 buses, en menos del 1% de los buses de Temuco. Este es un servicio eléctrico que iría por la avenida Alemania hasta llegar a la estación y que está en trámite en Contraloría. Respecto a Serena Coquimbo, estamos preparando las bases para ingresarla a Contraloría. Sería un servicio que une ambas ciudades, Coquimbo-Serena, con aproximadamente 30 buses que equivalen más o menos al 5% de la totalidad de la flota. Por último, tenemos la ciudad de Concepción, que aquí estamos haciendo un trabajo en conjunto con EFE, porque queremos que sea un servicio combinado Metrotren con buses, y estos son 25 buses que representan el 1% de la totalidad de la flota, y que estamos trabajando las bases aquí en el Ministerio para ingresarla prontamente a Contraloría. Y eso sería a grandes rasgos el estado de la situación de todos los concursos de electromovilidad a lo largo del país, y entendiendo de que tenemos una urgencia climática que tenemos que dar cuenta y tenemos que hacer justamente grandes esfuerzos para poder llegar con la electromovilidad y además mejorar en la licitación con los estándares de calidad del servicio de transporte público, porque estamos pidiendo también accesibilidad universal, climatización en los buses, Wi-Fi, o sea, evidentemente también queremos subir el estándar del transporte público a lo largo de todo el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra a los colegas sobre la presentación. Senador Letelier, luego senador García Huidobro. Presidente, nuestro interés es que se pueda escuchar a las autoridades de la región, al señor gobernador, a los 3 alcaldes y los operadores. Porque aquí el problema no es la electromovilidad. Nuestro problema no es la tecnología. Es más, yo creo que a la ministra le debe constar que esta comisión, como ninguna otra, ha facilitado de que Chile se transforme el país con mayor electromovilidad en transporte público de América Latina y casi del mundo. Creo que solo nos gana China en cantidad de buses. Y por tanto el tema no es la tecnología. Yo creo que ahí hay una falacia. Creo que la primera parte de la presentación demuestra que no se entiende el problema. El problema es cuando el centralismo abusivo se impone. ¿Esto que quieren hacer lo conversaron con alguien? Con esta comisión no lo han conversado. Menos la metodología, el cómo hacen las cosas. Porque aquí lo que quieren en el fondo es licitar nuevos servicios de transporte, da igual que sean eléctricos, lo aplaudimos, fantástico. Que le den subsidio a todo el mundo para que cambie todos los buses y camiones eléctricos. Estoy seguro que los operadores estarían felices si le dieran el mismo subsidio que dan en Santiago y con un mínimo garantizado también.
Pero ese no es el problema, la tecnología, es el cómo. En una ciudad donde no hay, en el caso de la conurbación de Rancagua, hay un problema de infraestructura vial tremendo, pero eso lo verán otros. Y por tanto, propongo, Presidenta, que podamos escuchar a la autoridad, sí reconocerle a la ministra un tremendo mérito. Ha sido la única persona en más de 30 años, probablemente en la historia de Rancagua, nunca antes había logrado generar la unidad que hay entre todos los operadores de transporte, rurales, urbanos, pasajero mayor, pasajero menor, con las autoridades regionales. Todos rechazando unánimemente lo que ella está tratando de hacer por la forma como lo están haciendo. Solo eso. Gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. En primer lugar, saludar a la ministra, al subsecretario y a todos, a los alcaldes que están presentes, a nuestro gobernador y a todos los dirigentes del transporte mayor y menor, que creo que es muy importante su explicación, Presidente. Yo quiero compartir con el senador Letelier porque yo creo que la electromovilidad es una realidad y en eso todos lo aplaudimos. Sin duda, ese no es el tema. El tema es cómo se están abordando hoy día decisiones que tienen que tomarse en la región. Me pregunto si este trazado se conversó. ¿Qué estudios se hicieron para ello? Me gustaría conocer, y en eso inmediatamente anticiparme, bueno, la pregunta me imagino que lo van a hacer, conocer las bases de esta licitación. La pregunta mía iba al grano, es decir, esto va a significar que van a poder participar operadores de otras regiones o de la región metropolitana o internacionales. Me estoy pensando más allá porque me interesa el futuro. A nosotros nos interesa, y esto lo digo y lo tuvimos una reunión el otro día justamente con el senador Letelier y todas las autoridades que están aquí presentes, en el sentido de que cuando se hablaba muy bien del Transantiago, tuvimos que congelar el parque en todas las regiones por el susto que tuvimos que iban a llegar todos esos taxis porque iba a ser una maravilla el Transantiago. Fue al revés. Pero eso ocurrió. Y de alguna manera el congelamiento del parque profesionalizó a nuestro sistema colectivo. Y por otro lado, nos dio la posibilidad que cada región de alguna manera lo hiciera de la misma forma y no tener ese intercambio de regiones que podría haber sido bastante complejo. En ese sentido, Presidenta, me interesa saber por parte de la ministra efectivamente cómo resolvieron esto, por qué hicieron ese trazado. Efectivamente, el problema que tenemos, ¿qué estudio? El problema que tenemos nosotros entre Rancagua y Machelí es tremendo. Los tacos que hay a determinadas horas, mientras no tengamos la apertura justamente de la doble vía, la carretera del Cobre y otras vías que están en estudio, va a ser muy complejo. Entonces, yo no quiero utilizar más este tiempo porque creo que es muy importante escuchar a nuestro alcalde, a nuestro gobernador y también escuchar a los dirigentes que son, como bien se dice, por primera vez lo hemos tenido unidos en la región. Muchas gracias, senador García Huidobro. Yo le voy a ofrecer la palabra al gobernador Pablo Silva, gobernador de la región de O'Higgins. Muy buenos días, Presidenta. Gusto saludarla. Lo mismo saludar a los senadores de la comisión y por supuesto, a la ministra, al secretario, a los alcaldes de la región que nos acompañan y a los dirigentes. Ministra, Presidenta, quiero señalar el caso de la región de O'Higgins. En la presentación del subsecretario, cuando muestra el mapa, ¿no es cierto?, nuevamente se salta la región de O'Higgins, estando puesto ahí, ¿no es cierto? Es como una muestra que efectivamente muchas veces a nosotros nos invisibilizan. Y ahí quiero señalar que cuando la ministra vino a hacer el lanzamiento del lanzamiento del programa, yo de verdad la acompañé y la felicité, ¿no es cierto? Y en ese momento también le pregunté si estaban considerados los actores locales. Pero eso ha sido nuestra participación en este proceso y nosotros lo hemos señalado como gobernadores regionales de todo el país, ¿no es cierto?, que queremos tener mayor influencia en lo que pasa en nuestra región. Somos los que conocemos más. Hasta el momento lo único que nos han entregado con respecto al transporte es firmar el cierre de las calles. Una facultad que ni siquiera nos quita mucho tiempo y no quisiéramos tener. Pero claramente tener conocimiento de lo que va a pasar en la región, ¿no es cierto?, las decisiones que se toman. Y tal como lo han señalado los dos senadores, nuestra
el tema no es la electromovilidad, todo lo contrario. Nosotros queremos que se instale en la región y lo hemos señalado a los gremios que está todo a nuestra disposición. Hoy día estamos revisando las bases del próximo llamado, ¿cierto?, a Renueva Autobús y de los colectivos, y yo le decía a mi equipo que podríamos aumentar un poco los subsidios para efectivamente incentivar la electromovilidad. Y hemos conversado con algunos gremios de los colectiveros la posibilidad de hacer un plan piloto con alguna línea para efectivamente medir cuáles son los impactos, ¿no es cierto?, y los problemas o lo que significa efectivamente cambiarse la electromovilidad. Entonces, lo que sí, nuevamente nosotros queremos pedir es efectivamente que nos consideren, ¿no es cierto?, en las decisiones. Nos gustaría conocer las bases, dar una opinión, tener mayores antecedentes con lo que está pasando, pero sobre todo nosotros estamos de acuerdo con la electromovilidad y ahí va a estar toda nuestra discusión. Le contaba yo a la ministra y el otro día también a los parlamentarios que el Servicio de Salud nosotros nos ha pedido recursos para renovación de su parque de vehículos operativo, y le hemos señalado de la posibilidad que lo traduzcan en un proyecto con electromovilidad para efectivamente ir probando con los servicios en la renovación de los vehículos fiscales la posibilidad de tener cierto vehículo eléctrico. Entonces está a toda nuestra disposición hacerlo. Sí, efectivamente nos gustaría información y por supuesto un trabajo en conjunto con los actores. Los actores no somos la autoridad, los actores son los que son los gremios de transporte, los que trabajan día a día, y eso es muy importante conocer la opinión de ellos. Eso es lo que le decía al secretario. Usted cuando mostró este mapa, fue nombrando todas las regiones y se saltó Rancagua y Machalí. Después en la segunda hoja lo menciona, pero eso tiene que ver, no es un problema suyo, sino que muchas veces pasa con las autoridades que nos saltan de región por estar cerca de Santiago. Pero aquí lo que va a que efectivamente tengamos una mayor participación, que nos tomen en cuenta. No somos solo la autoridad electa de la región, y por lo tanto está en nuestras manos la posibilidad de aportar y desarrollar la región, y tenemos toda la voluntad. Pero es para nosotros fundamental, y lo hemos dicho en todas las líneas, vamos a trabajar con los actores. En este caso el tema del transporte, pero también lo mismo que estamos haciendo con deporte, cultura, con salud, y creo que es fundamental, en el cual las soluciones, los temas tenemos involucrados todos los que tienen que estar, por supuesto, incluidos a los alcaldes, que impacta fuertemente, ¿no es cierto?, el desarrollo y los problemas que tiene cada una de sus comunas. Así que muchas gracias, Presidenta, por la posibilidad de exponer. Gracias a usted, gobernador. Le voy a ofrecer la palabra a los alcaldes, al alcalde de Rancagua, al señor Juan Ramón Godoy. Está presente. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Saludar también a los senadores que están en la mesa, a la ministra, al subsecretario, a los colegas alcaldes y por supuesto al gobernador regional Pablo Silva. Los mexicanos tienen un dicho bien cierto, dice, con los vecinos que tienen dicen tan lejos de Dios y tan cerca de. Y eso muchas veces nos pasa. Él lo decía el gobernador, que los alcaldes y el gobernador tenemos que hoy día escuchar la propuesta de un ministerio que finalmente la ciudadanía nos va a venir a pedir explicaciones a nosotros. Cuando se instala una política pública en un nuevo ciclo, yo creo que estamos en un nuevo ciclo político histórico, y no pensar en la participación ciudadana, yo creo que es un error profundo. Las políticas públicas no funcionan sin el componente fundamental que es la participación ciudadana. Y en este caso, creo que lo que aquí se da es que precisamente no se consultó a los actores locales. Primero, por las facultades que deben tener desde mi punto de vista los gobernadores. No podemos nosotros, en materia de transporte, los alcaldes tenemos que reparar muchas veces las calles porque no tenemos ninguna facultad en el transporte. Dependemos de lo que dice. Y aquí no se consultó, por las pocas facultades que tenemos precisamente en la gobernación, cómo se está instalando este proceso hoy día, ni tampoco se consultó a los alcaldes. De hecho, ministra, yo quiero decirle que a mí me llegó la invitación una hora antes de cuando usted vino a Rancagua. Es decir, lo cambiaron 2 veces y después ni siquiera invitado, y por eso yo no asistí, porque ni siquiera pude estar presente para plantearle ciertas cosas, porque llegó desde su seremia acá una hora antes de la invitación. Creo que aquí lo que tiene que existir primero es una mesa con todos los actores. Veo a Eduardo Lillo y a otros actores que son relevantes, importantes acá en la región, sobre todo en materia de transporte, con el cual tenemos permanentemente un diálogo, una conversación con respecto a los temas de la ciudad.
creo que tiene que haber una visión integrada también de la infraestructura y transporte, tal como lo hacen en Santiago. La conurbación Rancagua-Machalí, hoy día que nos transformamos en un área metropolitana, es el mejor ejemplo para ver qué es lo que pasa cuando no hay infraestructura. Saber cuál va a ser la inversión en infraestructura que tiene. Yo no sé cómo lo van a hacer la avenida San Juan, que ya tiene tacos que son, digamos, de horas. Entonces, no tenemos claridad con respecto a la inversión en infraestructura y frente a todas esas incógnitas, Presidenta, yo creo que sería importante que si hubiera un congelamiento de la licitación hasta que se dialogue con todos los actores. ¿Ah? Bien lo decía el gobernador, nos saltaron. Quiere decir que no hay una mirada, no hay una visión con respecto a cómo se va a instalar en un tema tan importante y fundamental como la instalación de la electromotriz. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, alcalde. Le voy a ofrecer la palabra al alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud. Bienvenido, alcalde. ¿Se encuentra el alcalde Abud? Tenemos harta pantalla. Presidente, parece que no está el alcalde de Machalí, sí nos acompaña Claudio Segovia de Granero. El alcalde de Graneros. Bienvenido, alcalde Segovia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Encantado de saludar, señora presidenta. Igualmente. A los señores parlamentarios, miembros de la Comisión de Transporte del Senado de la República. Saludar a mis parlamentarios, a Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro. Personas que se despiden de sus tareas en un rato más. Agradecerles por todo el trabajo que han realizado en nuestra región y por toda la preocupación que han tenido por la gente. Yo quiero sumarme a las palabras de mi colega Juan Ramón Godoy. No es sostenible en estos tiempos que se aplique una medida tan importante o tan relevante en nuestro territorio sin que se nos consulte, sin que se tome en cuenta la opinión, sin que se articulen algunos actores fundamentales como las direcciones de obras, el Serviu de la región, el MOP, que también tendría algo que decir, porque estamos con un problema precisamente de conurbación, como señalaba el senador Letelier, pero también estamos con un problema que es mucho más grave, que puede ser mucho más grave, que un problema de comunicación. Y cuando una norma se quiere aplicar, una norma tan relevante como la electromovilidad, se quiera aplicar en nuestro territorio, tenemos el deber de estar informados, un poco para apoyar las decisiones, pero también para, desde esta mirada, desde una mirada de la provincia, también decir las cosas que nosotros vemos. Muchas veces aquí se actúa con sabiduría y en otros lados se actúa con pragmatismo. Y cuando sumamos el pragmatismo y la sabiduría, podríamos sacar algo en común que podría servir para no facilitar más locomoción a Machalí y profundizar el problema agudo que tenemos de tránsito en el lugar. Estamos en una comuna entre Rancagua y Machalí a 15 minutos de distancia y el trayecto se demora 1 hora sin lugar a dudas, pero quizás podríamos sumar ideas, inteligencia, capacidades, experiencia. Juan Ramón Godoy y también Juan Abud son personas que están en el territorio y que conocen su realidad y que sin lugar a dudas van a hacer un aporte. Y en ese sentido, también el aporte de nuestros parlamentarios. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente a la señora ministra, que sabemos que hay una buena intención detrás de esto, que podamos suspender la licitación hasta que no la conozcamos. No sabemos de qué se trata, no sabemos a dónde apunta, cuál es la idea, quiénes podrían ser. Y un tema mucho más profundo, aquí hay personas que han ejercido una función vital que ha sido transportar a los habitantes de nuestras comunas por todo el territorio y no están considerados en esta eventual licitación, no han sido informados y creo yo que es la región, por eso tenemos un gobernador, por eso tenemos una estructura, tenemos parlamentarios, tenemos representantes, es la región la que también tiene que estar en condiciones de tomar decisiones que se pueden tomar en Santiago, en un escritorio bien encachado, bien bonito, pero acá se pueden tomar con mayor capacidad de entender los problemas que podría atraer una decisión como la que se podría estar tomando en este instante. Yo llamo con mucho respeto a la comisión que podría solicitarle a la señora ministra suspender la licitación
para que nos cuenten primero a nosotros de qué se trata y poder mantener informada a nuestra población, que son en definitiva los que van a sufrir los efectos de las medidas que nosotros tomamos, y en este caso sin nuestro consentimiento ni siquiera nuestro conocimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, alcalde. Vamos a continuar con la Federación Locomoción Mayor de la Sexta Región con su presidente Alejandro Ibáñez Valenzuela. ¿Está? Buenos días, señora presidenta. Muy amable por darme Muy la buenos palabra días. y la posibilidad de Jorge. conversar este tema. Un saludo a todos los parlamentarios, alcaldes y dirigentes, digamos, de la sexta región. Mire, el tema nuestro, estamos totalmente de acuerdo con la incorporación de buses eléctricos. Nosotros estamos 100% de acuerdo con eso y no tenemos ningún pero en respecto a eso. En lo que no estamos de acuerdo es la forma, es el concurso público. Porque si usted se detiene un poquito en eso, deberían garantizar el Ministerio de Transporte o del MTT que la electromovilidad se haga con los operadores históricos, que somos nosotros, los que hemos sufrido fuertemente desde el estallido social, la pandemia, llevamos años, digamos, dando niños, digamos, gratis, los niños chicos, los escolares, digamos, al 33%, el adulto mayor al 50%. Entonces, nosotros nos sentimos en realidad un poquito discriminados en este aspecto. Entonces, el concurso público está pensado para grandes empresas, seguramente de fuera de la región, no de la región misma. Entonces, no pueden coexistir dos modelos de regulación, o sea, concurso público, que le da ventaja a sus operadores. Constituye, digamos, una competencia desleal para los históricos que somos nosotros, los que la hemos sufrido todas. Nosotros en el fondo hemos hecho el esfuerzo y hemos estado en las buenas y en las malas, hemos sufrido mucho, de verdad, los parlamentarios saben ahí, nosotros, el gremio de la locomoción mayor de la sexta región, nosotros estamos prácticamente quebrados, estamos todos endeudados los bancos con esto de la pandemia, el estallido social. Hemos recibido alguna ayuda, digamos, del banco, por intermedio del Estado, el FOGAP y todo eso, pero son deudas que las tenemos en este minuto. ¿Y cómo salimos de eso? Si más encima en este momento nos van a llegar buses, digamos, eléctricos, van a seguir congestionando la ciudad, y aparte de eso, nosotros no vamos a ser los primeros actores, siendo que deberíamos ser, digamos, darnos prioridad a los que estamos ejerciendo, digamos, la profesión durante años. Yo soy uno de los más antiguos, soy el presidente de la federación, yo tengo 50 años de locomoción. Entonces, a Dios gracias, yo tengo otra entrada y también estaría quebrado prácticamente. Entonces, yo propongo, señora Presidente, una mesa de trabajo con los operadores y que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y autoridades regionales, que tengamos una mesa de trabajo y sacamos algo, digamos, en blanco. Esa sería mi petición, señora Presidente, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted. Me había solicitado la palabra también el gerente de Buses Expreso Rancagua, el señor Wilson Rivas. Muy buenos días a todos, señora presidenta. Saludar a la señora ministra, a su secretario, a nuestro gobernador, nuestro alcalde, los alcaldes de Granero, la autoridad y los colegas. Señora presidenta, por su intermedio quiero manifestar, primero que todo, dejar claro que ninguno de los operadores de transporte de Rancagua estamos en contra de la electromovilidad. La electromovilidad es la energía que nos mueve y nos moverá en el futuro, por lo que nuestro interés en ser parte de ella también es real y no queremos estar excluidos de ella. Un ejemplo claro de ello: en marzo del año 2020 el Ministerio invitó a los operadores de transporte público del país a presentar proyectos de electromovilidad. Una muy buena iniciativa, ya que desde nuestro punto de vista los operadores locales de cada ciudad son los mejores que conocen el escenario de su región. Nuestra empresa Expreso Rancagua también participó de ese llamado del Ministerio. Realizamos los estudios con 2 pilotos de buses eléctricos y presentamos nuestro proyecto escalable, ajustado a la realidad de nuestra ciudad y a nuestra capacidad económica, siendo parte de un proyecto mayor de mejora de servicios que hemos desarrollado desde el año 2019.
Gran parte de nuestra propuesta de electromovilidad está estampado en este proyecto de 2 electrocorredores que el Ministerio presentó para Rancagua, modificado y diseñado desde un escritorio de Santiago, apreciándose a simple vista varios errores de diseño, ya que no se conoce la zona donde se pretende implementar. Presidente, reitero, no estamos en contra de la electromovilidad. Queremos ser parte de ella y del desarrollo del transporte público de nuestra ciudad, pero queremos que ello se desarrolle con la participación de los actuales operadores de transporte, mayor y menor, con el Ministerio de Transporte y una participación más activa de los gobiernos regionales, no tan solo en su financiamiento, sino también en su planificación, para sacar adelante proyectos de mejora del transporte pasajero que además contemplen la electromovilidad para el beneficio y mejor transporte de nuestros usuarios. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Wilson. Le ofrezco la palabra también al presidente de la empresa Transporte Cordillera Bus Sociedad Anónima, el señor Carlos Donoso. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores senadores, autoridades, colegas, dirigentes de las transporte mayor y menor de Rancagua. Creo que la síntesis de acá de don Alejandro y don Wilson han expresado en forma vivaz la queja que tenemos acá los operadores locales, que hoy día se nos informa de un proyecto de un alcance del 6% de la flota, y realmente la duda mía, que respetuosamente le pido acá a la señora ministra, nos pueda despejar, ¿cuál es la intervención de los operadores locales desde que estamos presentes, en este caso, en esta sesión de acá de la comisión? Eso sería en primer lugar. Y me sumo en este sentido a las palabras de don Alejandro, en el sentido de que se tiene que, en este caso, tomar en consideración la experticia que tenemos los operadores locales que han desarrollado estas labores, en el caso, por más de 50 años. Más aún cuando estas personas durante todo este tiempo que ha existido la pandemia han jugado el patrimonio muchas veces personal en apostar en que este negocio mejore. Por lo tanto, sin duda, la electromovilidad es una realidad que se nos viene, es una realidad de la cual tenemos que adherirnos, sin duda, pero reitero, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos acá los operadores locales, atendida nuestra presencia en esta sesión? Y que respetuosamente, reitero, le pido a la ministra o al subsecretario que nos pueda despejar. Es cuanto puedo aportar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Está presente también el presidente de la Federación Rural Mayor de Transportes de Pasajeros de la Sexta Región, Ferutrans, el señor Luis Ramírez. Muy buenos días. Buenos días. Señora presidenta, autoridades de la región. Bueno, para nosotros es un tema muy complejo el tema de esta licitación. Nosotros solicitamos y pedimos que se baje de Contraloría la licitación, porque las reglas no están claras y no se sabe para dónde va esto. Nosotros, como operadores regionales, estamos en un proceso de centralización con electromovilidad, donde nos invitan a cambiar buses por eléctricos, donde nosotros sí queremos hacerlo. Queremos hacer los cambios, pero a lo que nos lleva es compren buses eléctricos por el tema de la centralización, pero ustedes ven cómo los pagan. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se desvirtúa el tema. Porque en este caso, al haber una licitación, que es totalmente distinto al sistema, tienen subsidios, tienen mínimos garantizados. Entonces, no son las mismas reglas del juego para ambos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en la forma como se está haciendo. Sí queremos electromovilidad, queremos cambiar los buses, pero las reglas del juego no son parejas para todos. Entonces la pregunta va más allá. ¿Quieren que nosotros como operadores actuales sigamos en el transporte o nos quieren eliminar definitivamente? Yo creo que esa es una gran pregunta que hay que hacerle a la ministra. ¿Acaso nosotros estamos considerados para el futuro o solamente quieren cambiarlo? Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis. El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Taxis Colectivos Básicos y Similares de la Sexta Región, Feretacol, el señor Eduardo Lillo, entiendo está presente también. Le ofrecemos la palabra, Eduardo.
Parece que no. ¿Está desconectado? Sí estaba presente, pero mientras se reincorpora, si es posible, saludamos al presidente de la Federación Colectivos Rurales FECOR, al señor Alfredo Sánchez. Tiene la palabra Alfredo. No. No, ninguno de los dos presidentes parece que sí. No sé si Ismael, que es el tesorero de FECOR. Ismael tiene la palabra, bienvenido. Ya. Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, saludar a todas nuestras autoridades y a todos los presentes en esta reunión. Bueno, el sentir de nosotros ya está casi todo dicho. Nosotros no lo oponemos a la electromovilidad, eso lo hemos dejado claro en todas las instancias. Y creemos que esta electromovilidad tiene que ser hecha por los operadores ya existentes en nuestra región. Hoy día, cuando la ministra habla de meter 20 buses eléctricos en un parque que ya está totalmente saturado en Machalí, es aumentar el parque que ya tenemos, no es renovar lo que ya tenemos. Quiero dejar en claro que no lo oponemos a esto, lo que sí queremos es que esto se haga con los operadores ya acá operando. Eso nomás, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, Ismael. Y me informan que se ha incorporado nuevamente Eduardo Lillo. Tiene la palabra Eduardo y con él cerramos las presentaciones e intervenciones. Eduardo. No, parece que no logró reincorporarse. Eduardo, lo podemos escuchar si logró reincorporarse a la sesión. No, parece que no. Ok, le quiero ofrecer, mientras tanto, para ir avanzando también en la tabla del día de hoy, la palabra al Ministerio de Transporte. Aquí se ha manifestado efectivamente que se reconoce la importancia de la electromovilidad, que está expresada obviamente en los compromisos que tiene Chile en materia medioambiental y también en las NDC con las que se ha comprometido. Transporte y energía son dos sectores importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. La importancia han señalado nuestros invitados de los procesos de participación ciudadana, sobre todo en el diseño e implementación de políticas públicas como el tema de la electromovilidad, y también pedirles que se refieran a los requerimientos que han aparecido de los distintos gremios respecto a la composición de una mesa y dejar sin efecto o suspender el proceso licitatorio. El senador Letelier me había solicitado la palabra. Sí, presidente, solo recordar, porque hay que poner sobre la mesa que además hay un perímetro de exclusión que se está, entre comillas, negociando o imponiendo en la región, y donde son los mismos operadores afectados. Y a eso yo creo que es importante sumar, porque hay un proceso donde se le está diciendo qué servicios pueden entrar y cómo, en qué condiciones, junto con esta licitación, y no están relacionadas. Hay servicios que están sobre las vías donde se van a agregar nuevos servicios. Y eso es cambiar las reglas del juego brutal para una perímetro de exclusión. Pero a eso, presidente, yo le quiero informar que en Rancagua, tanto los taxis colectivos urbanos como rurales tienen parado 20% de su flota todos los días de manera voluntaria. En forma voluntaria, los taxis colectivos tienen 1 de cada 5 vehículos parados por los problemas no de contaminación, sino por congestión, y es voluntario. Y una de las razones que han habido conflicto con el Ceremi en ocasiones es que quieren meter más servicios cuando, si ellos quisieran, sacan el resto de su flota a la calle. Entonces aquí hay un problema de diálogo más colectivo, solo eso. Gracias, senador Letelier. Si no hay más comentarios e intervenciones, le vamos a entregar la palabra al Ministerio de Transportes a través de su ministra, la ministra Gloria Hutt. Tiene la palabra, ministra.
¿O quién sí, estime el conveniente? subsecretario, habíamos Ok. coordinado el subsecretario, pero da igual, estamos los dos en la misma línea. Muchas José Luis, gracias. Gracias. Subsecretario, tiene la Gracias, palabra. presidenta. A ver, primero, la verdad es que desconocíamos que íbamos a hablar de Rancagua, nos habían invitado para hablar de la electromovilidad en regiones, digamos, sin perjuicio de lo cual que no tenemos inconveniente en referirnos a Rancagua en particular, y ahí no sé qué es lo que pasó, señor gobernador, le pido disculpas, pero me parece que en mi discurso hablé de Rancagua Machalí, le hablé de que iban a hacer el servicio desde San Juan, Machalí, hasta la estación Rancagua, y no sé si me expresé mal o no sé lo que pasó, pero de verdad tengo muy presente a la región de O'Higgins, por cierto. No hay duda de que la electromovilidad, y pareciera que estamos todos de acuerdo, es necesario desarrollarla, ¿eh? Y el mecanismo que hemos optado evidentemente recoge las inquietudes de cada una de las ciudades. Nosotros, en el caso particular de Rancagua, recientemente hicimos una encuesta de origen-destino justamente para entender la movilidad de la ciudad. Esto lo hicimos con una encuesta muy precisa, muy dedicada, entendiendo y queriendo entender cuáles son los modos que usan, cuáles son los orígenes, desde dónde se trasladan hasta los lugares que principalmente son los destinos, de tal forma de que el trazado escogido no es producto de un señor que está sentado en Santiago, sino que es un trabajo hecho en la ciudad de Rancagua por Sectra, ¿eh? Y en definitiva quiere justamente responder a las inquietudes. Y aquí evidentemente que hay que trabajar con todo. Todos los gremios son más que bienvenidos. Pero echo de menos que aquí no hay ningún usuario. Pero recordemos de que esto está hecho justamente para las personas. Y las personas tienen también una opinión. Y recordemos también de que estamos hablando de bienes de uso público. Los bienes de uso público deben ser licitados. No podemos concordar con los actores que están presentes. Sería equivalente, por ejemplo, nosotros somos Ministerio también de Telecomunicaciones, que si vamos a licitar 5G, llamemos a Entel, WOM, Claro, y les digamos, oiga, vamos a entregarle a ustedes, porque ustedes saben mucho, y les vamos a entregar a ustedes directamente. No podemos hacerlo. Sería absolutamente inviable, entendiendo de que bien de uso público requiere necesariamente ser concursado, ¿eh? Y respecto a la potencialidad de los locales, por supuesto que ellos tienen la primera opción de participar, y son los que evidentemente van a tener más ventaja porque conocen justamente su ciudad. Y las dos licitaciones que hemos ya licitado, Valparaíso y la ciudad de Antofagasta, donde tuvimos en un caso 10 ofertas, en la otra 6 ofertas, el que está potencialmente adjudicado, que está en Contraloría, son gente, no grandes empresas, son justamente operadores locales. Son operadores locales los que han ganado esa licitación. Entonces, yo de verdad entiendo a los operadores que quieran participar, pero insisto, las bases están hechas y se pueden revisar, las bases que ya están como el caso de Valparaíso y Antofagasta. Ahí se pueden recoger todos los antecedentes de cómo va a ser la licitación, porque en definitiva son los locales los que tienen la primera opción de ser adjudicados, porque justamente tienen el conocimiento local que no tienen las empresas de Santiago, que en el caso de Valparaíso y Antofagasta no fueron exitosos aún habiendo participado. Entonces, en definitiva, no vemos esa preocupación que fuera realmente grave desde el punto de vista de que no le estamos dando opción a los locales. También entender de que estamos hablando de 25 buses de un total de casi 400. Es una mínima parte. Y también hay algo que
me ha tocado vivir básicamente con los taxis colectivos y también con algunos dueños de buses, que la electromovilidad no solo es la modernidad, sino que también es un buen negocio. Si un vehículo circula más de 50.000 kilómetros al año, es un buen negocio hoy día porque si bien tiene un costo inicial mayor, el costo de operación, el costo combustible, se reduce a la tercera parte, y si uno hace los números, va a poder llegar a la conclusión de que si uno circula más de 50.000 kilómetros, conviene económicamente irse a la electromovilidad. Entonces, también estas licitaciones de un servicio pequeño, un corredor pequeño en las ciudades, que es lo que estamos haciendo, tiene un efecto demostrativo y de aprendizaje a todos los actores locales, porque en definitiva van a conocer de primera mano esta tecnología que evidentemente todos tenemos de alguna forma resistencia al cambio, pero que es indispensable por razones ambientales, y también, insisto, va a ser un buen negocio, y es un buen negocio porque todos sabemos que un transporte público anda bastante más que 50.000 kilómetros, puede llegar incluso hasta los 100.000 kilómetros anuales. Entonces, en definitiva, queremos justamente darle herramientas a todos los operadores locales para que tengan conocimiento y puedan entender esta nueva tecnología, porque de verdad es una necesidad imperiosa desde el punto de vista ambiental, y adicionalmente creemos que va a ser un buen negocio para todos los que la tomen. Así que eso sería, no sé si me he saltado alguna de las inquietudes, pero en definitiva queremos justamente mejorar el estándar para los pasajeros, para los usuarios, que insisto, son el objeto final de nuestras inquietudes y por los quienes debemos trabajar y debemos mejorar los servicios. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Ministra. Sí, quisiera agregar algunas cosas. Me parece que es importante que se ha planteado un tema de comunicación. Nosotros no tenemos problema en hacer alguna reunión informativa con todos los antecedentes, recoger dudas que existan. Es lo que ha pasado en los otros procesos, y a través de esas reuniones se han disipado todas esas dudas. Y por eso es que los procesos han seguido adelante y operadores locales se han presentado. De hecho, la licitación tiene dos modalidades. Una en que se requiere uno podría llamar una espalda financiera, y otra que no, justamente considerando que exista una posibilidad de postular para los operadores locales, haciendo que su experiencia tenga un valor especial. Eso además tengo que recordar que quedó en una glosa de la ley de presupuesto, que es una valoración especial de la experiencia local de los operadores, y eso lo discutimos incluso con el senador Letelier, y a mí me parece que es de toda lógica considerarlo, así que eso estuvimos de acuerdo en esa glosa. Pero me parece que sería bien importante tal vez que se entienda el alcance, que se entienda el modelo con el que hemos estado funcionando, y que finalmente en el caso tanto de Antofagasta como de Valparaíso ha terminado en licitaciones bien exitosas, con 10 ofertas de empresas grandes, medianas y chicas. En Antofagasta incluso empresas grandes quedaron descalificadas por errores en sus presentaciones. Finalmente se la adjudicó un operador local, y en Valparaíso lo mismo. Así que yo creo que hay que sin duda intercambiar esta información, tener todos información pareja, digamos, que todos estemos bien enterados y recoger las inquietudes, sin duda. Gracias, ministra. Me ha solicitado la palabra el senador Alejandro Navarro. Gracias, presidenta. La verdad es que la situación que narran los senadores Letelier y Alejandro García Huidobro en torno al tema de la información, muy similar a la región del Biobío. Ahí existe un Consejo Superior del Transporte Público, y a pesar de que hemos insistido para que la ministra pudiera reunirse con ellos, porque hay mucha inquietud, preocupación sobre este proceso, eso no ha sido posible. Entonces, está claro de que el Ministerio no ha priorizado el contacto con los operadores locales, porque en Concepción, a pesar de que la ministra ha estado a lo menos 2 oportunidades,
no ha sido posible reunirse. Y yo creo que este ánimo de hacer las cosas con los operadores locales tiene que pasar por un diálogo previo a la implementación de esta importante transformación de la electromovilidad. Solo para decirlo, porque en lo de Rancagua, que es una región, se va a repetir hacia el sur. Lo de Arica fue un paro que tuvieron que hacer y una movilización. Me gustaría mucho saber cómo está en Arica, porque hasta donde supe allí los operadores sí tenían una fuerte oposición a este proceso, y no sé en qué habrá quedado luego el diálogo que entiendo tuvieron con la ministra, diálogo que no ha podido tener el Consejo Superior del Transporte en la región del Biobío, mi región. Señor presidente. Gracias, senador Navarro. Presidenta. Ministra. Me importa mucho aclararle o proveerle información al senador Navarro para su tranquilidad. Yo he tenido reuniones con Coresur, que son todas las confederaciones de presidentes del transporte público del sur. Tuvimos hace muy poco tiempo una reunión en Temuco. Tengo aquí, y quiero mostrarlo, una foto que me trajeron ellos, donde está dentro del directorio justamente uno de los dirigentes principales de la ciudad de Concepción. Así que la reunión, el contacto que tengo con ellos es permanente. Ellos vinieron a Santiago, esta misma directiva que representa a los operadores del sur. Después de esa reunión hemos seguido en contacto y en enero vamos a tener otra reunión más. Eso solamente quisiera, para tranquilidad del senador, confirmar que tenemos contacto directo conmigo, muy permanente. Gracias, ministra. Senador García Huidobro. Muchas gracias, ministra, y agradecer las exposiciones que nos han hecho quienes son los operadores. Yo lo primero que quiero plantear es que ojalá pudieran, ministra, si les puede entregar las bases, nos pudieran enviar las bases. Sí, son públicas, senador, pero sin duda les podemos entregar a cada uno sin ningún problema. La consulta que yo le hago, ministra, si hay disposición para retirar por mientras o congelar lo que está hoy día en la Contraloría con el fin de que haya una mesa de trabajo. Esa es mi segunda pregunta. Y quiero ser súper franco en esto. Lo hemos conversado con algunos miembros de la comisión, e igual como lo hicimos años atrás y lo íbamos renovando todos los años en el transporte menor, vamos a presentar, si esto no hay una voluntad de trabajo con los operadores de las regiones, nosotros vamos a presentar un proyecto y le vamos a pedir también al Senado y a la Cámara de Diputados que ponga la máxima urgencia para congelar el parque mayor en todas las regiones. Gracias, senador García Huidobro. Senador Letelier. Gracias, presidente. Mire, la señora ministra nos dijo y sus técnicos nos indicaron que no habían estudios de demanda actualizados porque había una pandemia. Mucho menos una demanda de trayecto incluido. Y que esa era la razón que hubo que entrar en una negociación sui generis para ir pagando el subsidio para el pasaje del adulto mayor. Y que después en el futuro, cuando existieran los instrumentos para validar la cantidad de gente transportada y poder hacer estudios en tiempos de normalidad, se iban a hacer los ajustes. ¿Sabe? Yo me siento muy violentado por lo que dijo el subsecretario. Muy violentado. Porque o él nos miente, o la ministra nos miente, o ambos nos mienten, y yo espero que eso no sea el caso. Pero decir que esto está basado en estudios de demandas de trayecto, yo quiero decir, bueno, primero háganos llegar los estudios, para después contrastar lo que nos dijeron el Ministerio de Transporte de que no habían condiciones de hacer los estudios de demanda, porque lo dijeron aquí en esta comisión, aquí en la comisión, y nos lo dijeron a nosotros. Pero más profundo en la inquietud, ¿sabe? Es que el ministerio hasta el momento no dice una palabra de por qué no hablaron con las autoridades democráticamente electas en las comunas y en la región.
Es decir, ¿por qué no parten una discusión con los operadores? Aquí quieren imponer 2 servicios nuevos sobre una vía donde ya hay servicios de transporte pasajero urbano, rural, mayor y menor, donde están todos los servicios. Entonces, yo me parecería que lo evidente es iniciar una conversación. Esto del estudio me parece muy poco afortunado y me parece también curioso los siguientes 2 puntos, presidente, lo quiero para dejar en acta. La ley de presupuesto donde pusimos la glosa se aprobó hace menos de un mes. Estas bases de licitación entiendo que están en trámite hace más de un mes. Y me encantaría ver cuál fue la ponderación que se recogió en las bases de licitación para los operadores locales, que fue el compromiso que hubo. Porque esto no es solamente una decisión económica, como dice el ingeniero subsecretario de Transporte. Esto tiene que ver con discusiones de cómo se construye ciudad, operadores que cumplen funciones, que son parte de nuestra ciudad. Nosotros no estamos por reemplazar los operadores actuales que lo han pasado pésimo en la pandemia, han tenido pérdida, como lo han tenido muchos emprendedores, para que llegue alguien con espaldas financieras a reemplazarlo. Así no queremos construir la comunidad en nuestra región de O'Higgins. Yo creo que eso es lo que quiero plantear. Y tampoco relacionaron nada con el perímetro de exclusión. Entonces me parece que no se puede hacer estos 3 debates de 3 políticas públicas sin una mesa. Y por tanto entiendo que la ministra estaría dispuesta a sacarle el pie al acelerador. No veo por qué quieren acelerar tanto al término de un gobierno, es tratar de imponer a la fuerza algo que igual el próximo gobierno va a poder revisar o generar conflicto. Yo no entiendo que este tipo de proceder ayuda al país que necesitamos enfrentar hoy. Gracias, senador Letelier. Ministra. Está sin micrófono. Está muteada, ministra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera aclarar y despejar cualquier duda que pueda ser interpretada como una mentira. Me parece que son expresiones muy duras. Existe un estudio de origen-destino, que es un mapa de todo el sistema de transportes y mediciones con los usuarios, que incluye consulta pública, está disponible, por supuesto lo hacemos llegar a la comisión. Eso lo que refleja son todos los volúmenes de viajes entre orígenes y destinos de distintos lugares y son herramientas clave que se usan para la planificación del transporte en cualquiera de las ciudades. No todas las ciudades tienen estos instrumentos y son muy necesarios. Esos instrumentos, además, por su dimensión, no se aplican permanentemente. Se aplica uno y después se trabaja con proyecciones porque son las cifras agregadas de movimiento y se ajustan según el sistema de actividad y el crecimiento de la población para poder hacer supuestos de los viajes en distintas circunstancias en años intermedios, hasta que se haga otro de estos estudios. A lo que posiblemente se refiere el senador Letelier, cuando nosotros indicamos que por la tarifa de adulto mayor no se podía hacer mediciones, es que precisamente para poder medir qué proporción de adultos mayores viajaba en una circunstancia en que los adultos mayores estaban con una restricción de movilidad, no se podía hacer esas mediciones. Y las últimas mediciones en que teníamos ese tipo de registro, que era necesario para fijar ese tipo de tarifa, eran más antiguas. No eran parte de esta encuesta origen-destino. Por eso es que posiblemente haya una confusión. A mí me parece muy importante aclararla y entregar también, si es necesario, una minuta especificando las diferencias entre ambas y que las 2 expresiones, tanto la del subsecretario como la mía, corresponden a los casos que hemos informado y no son falsas. Quiero decir también que nosotros tenemos contacto permanente con los operadores y también con los usuarios. Hemos visto que la electromovilidad tiene una altísima aprobación entre los usuarios.
En Santiago los buses eléctricos tienen una calificación superior a la del metro. Aquí tenemos problemas de congestión, los han reconocido todos, y una de las medidas eficaces para que las personas dejen los vehículos es que el transporte público tenga un nivel de calidad muy alto. Hemos visto también que eso es una contribución que hace la electromovilidad, se hace más atractivo, no solo porque son vehículos eléctricos, sino por todos los atributos del estándar red que hemos dispuesto, que es la climatización, el tipo de diseño, la iluminación, elementos de seguridad, cámaras, acceso universal, cargadores para los vehículos, Wi-Fi gratuito. Es un estándar que pretende, a través de muchos atributos adicionales, atraer especialmente a usuarios que actualmente usan automóvil particular, que es la forma menos eficiente de usar este recurso escaso que es el espacio vial. Y por último, la glosa de presupuesto es para el año 2022. Esa glosa no está activa ahora. Creo yo que tener esta conversación con los operadores es importante, no tengo ningún problema en que organicemos talleres para especificar, y lo hemos hecho en las regiones donde hemos hecho las licitaciones previamente. Han sido muy exitosos esos talleres, ha quedado clara la forma de funcionar. Es lo mismo que hemos planteado a Coresur, por ejemplo, en representación de todos los operadores del sur, y es el mejor interés del Ministerio que esto quede muy claro, muy transparente, y sobre todo que abra oportunidades a los operadores locales. A nosotros lo que más nos gustaría es que todos estos corredores nuevos fueran operados por operadores locales. No tenemos ningún prejuicio respecto a eso, al revés, nos encantaría que eso gatille una reconversión hacia la electromovilidad mucho más rápida y más activa, y que el aprendizaje sea un activo del cual ellos se puedan beneficiar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Sí, el requerimiento de esta comisión y a través de los invitados del día de hoy, yo insistiré, no está en cuestionamiento el propósito de avanzar hacia la electromovilidad. Yo creo que en eso incluso hay avances importantes a nivel país, sino dejar claro que se va a trabajar en una instancia de mesas, no de talleres, porque también se extraña la no mención a las autoridades locales. Hemos tenido hoy día la presencia de 3 alcaldes y la nula visibilidad de lo que es el rol de una nueva autoridad como el gobernador regional en estas instancias. Entonces, yo entiendo que lo que se solicita acá es que se pronuncie el Ministerio respecto a la constitución de una mesa de trabajo para abordar específicamente el caso de la región de O'Higgins. Senador Navarro. Sí, no solo hacer la observación de la ministra. Coresur es una federación, se reunieron en Temuco. Yo, ministra, lo que le he planteado es que se le ha solicitado desde la región del Biobío, que yo represento, de manera insistente a usted y al subsecretario, una reunión con el Consejo Superior de Transporte. Porque la verdad es que un presidente reunido con una federación es algo muy distinto. Usted ha estado en mi región, porque se ha preocupado de ella. Sin embargo, los operadores tienen inquietud, no solo el presidente de esa federación. Entonces, además, tenemos un gobernador electo, se llama Rodrigo Díaz Ferner, al igual que lo tiene Rancagua, la región. Y la verdad es que también quieren conversar. Entonces, el tema de fondo es si la metodología de implementación de este proceso va a contemplar o no a las autoridades regionales. Es un tema. Y en segundo lugar, va a contemplar o no un diálogo también con los operadores, por lo menos en la región del Biobío. Y si esa metodología está dando resultados, problemas, porque ha habido problemas en Arica y ahora los hay en Rancagua, hay una petición expresa de los actores de que la intención sea detenida, es que hay que revisar la metodología. Y a mí me preocupa mucho que no cometamos los mismos errores del Transantiago cuando se implementó el 2006, ¿okay? Porque no se conversó. Entonces, no sé si la metodología del Ministerio contempla la reunión y diálogo no solo con los operadores, sino también con los actores políticos, en este caso las autoridades de las regiones, sean alcaldes, sea gobernador, sea parlamentario, porque mal que mal tampoco hemos tenido posibilidad, y yo con gusto voy a participar, si se nos invita a discutir los temas regionales en la región, y dado que eso no ha ocurrido, lo estamos haciendo en la comisión, y el espacio territorial deberá ser la región. Eso, Presidenta. Gracias, senador Navarro. Vamos a cerrar con el gobernador Pablo Silva y finalmente con la ministra.
Gobernador. Muchas gracias, Presidenta. Valorar esta instancia e insistir un poco en poder paralizar un poco o darle más plazo a esta licitación hasta que en la región conozcamos las bases, ¿no es cierto? Y por supuesto las empresas locales. Yo valoro la iniciativa de tener mayor cantidad de buses eléctricos, nuevos corredores, mejorar el servicio a la comunidad, eso es fundamental. Y eso se hace con los operadores locales, así que ellos tengan la posibilidad de ser partícipes de esto me parece muy bien. Y pedirle a la ministra si consigue esto, digamos, yo no digo suspenderlo completamente, sino poder tener la posibilidad de tener un diálogo con respecto, o a lo mejor los operadores van a conocer la base y decir, sí, esto no, está adecuado a nosotros y no hay ninguna discusión. Pero sin duda, tal como decía el alcalde, echamos de menos ese diálogo y nuestra discusión. Entiendo que los periodos han sido complicados, hemos estado pasados de elección en elección, estamos terminando un periodo presidencial, ¿no es cierto?, estamos a fin de año, lo entiendo perfectamente, pero creo que esto todo se puede solucionar conversando, así que nosotros dispuestos a encabezar esta mesa regional donde pues, también pueda participar, ojalá usted, ministra, y el subsecretario que vengan a contarnos, ¿cierto? Nos reunimos con todos los actores, como decimos nosotros, que son los transportistas, los alcaldes, los parlamentarios que están actualmente en el Senado y también en las nuevas autoridades para que tengan conocimiento de lo que se está trabajando. Yo creo que el diálogo es la mejor herramienta que permite solucionar el problema. Yo de verdad le pediría al ministro, si es posible, ¿no es cierto?, que analice la posibilidad de que se pueda retrasar un poco este proceso hasta que tengamos, ¿cierto?, esta reunión, este diálogo y los operadores locales, ¿no es cierto?, tengan conocimiento de las bases. Yo creo que es fundamental, sin dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Transporte por mejorar las condiciones de transporte, especialmente aquí en la región de O'Higgins. Solamente eso, Presidenta, y agradecerle a los parlamentarios y por supuesto a la ministra y al subsecretario por la acogida. Gracias, gobernador. Ministra Huth. Sí, muchas gracias. Quisiera referirme también a esta posible reunión con el Consejo Superior del Transporte. Ustedes saben en la comisión y lo saben también los gremios, que a mí cada vez que me piden reunión yo siempre las doy. Y voy a regiones y me reúno permanentemente con los gremios. Yo no he recibido una petición del Consejo Superior del Transporte. Y sí, nos reunimos no solo con el presidente de una de las agrupaciones más grandes, sino representantes de distintas líneas. Así que si es necesario reunirnos, yo no tengo problema alguno. Pero como digo, no he recibido un pedido de reunión de ellos, ni respecto a este tema ni ninguno. Creo que si hay un mesa de trabajo, taller o como lo llamemos, es importante que estén los usuarios también. Aquí no solo el tema tiene que ver con los operadores y la provisión de servicios, sino con la calidad del servicio que los usuarios requieren. Y esa es la preocupación y la obligación principal del Ministerio. Nosotros no podríamos no considerar la opinión de las personas que esperamos que sean beneficiadas con cualquiera de estos mecanismos, tanto con los perímetros de exclusión, que apuntan justamente a entregar un subsidio para regularizar la provisión de los servicios y fortalecer el transporte público mayor. Nosotros tenemos un compromiso declarado con el transporte público mayor y es lo que hemos hecho en todo Chile durante varios años. Quería decir también que aquí hay fechas, a mí me gustaría también aclarar eso. Estas no son cosas improvisadas, los procesos son largos hasta que se define bien la forma en que va a funcionar, las bases de licitación, los trazados, se analiza la información, se da el financiamiento. Hay varias cosas que partieron antes de la elección de las nuevas autoridades. Así que yo creo que sí es importante actualizar eso, desde luego, y nosotros también creemos que la gestión del transporte tiene que tener un componente local importante, y es un modelo en que estamos trabajando, por ejemplo, en Valparaíso, con el gobernador y con autoridades locales. Nos parece que son sistemas en los cuales se puede hacer mucho avance. Así que sugiero que enviemos la información que nos han pedido, las bases sobre todo, y hagamos un trabajo para
que los operadores estén bien al tanto. Respecto a la base de Contraloría, esos son procesos que toman varios meses y yo creo que podemos dejar que eso vaya en paralelo mientras avanzamos en esta conversación. Gracias, Presidenta. Gracias, ministra. Entonces, le voy a solicitar ahí al senador Navarro que enviemos la solicitud para el Consejo Superior y se pueda realizar la reunión para considerar la situación de la región del Biobío y replicar lo mismo yo a través del gobernador y por supuesto que con la presencia de usuarios o todo acto relevante que tenga que estar en ese espacio de conversación. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Agradecemos a nuestros invitados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias.